Buenas noches, queridos hermanos. Un feliz sábado para todos. Bienvenidos a esta noche al estudio del capítulo número 11 del conflicto de los siglos. Sean todos bienvenidos, que Dios los bendiga siempre. Y bueno, le vamos a dar al hermano obispo que nos dé la lectura bíblica esta noche que tenemos en Romanos 8:14. Gracias, hermano. Romanos 8:14. Para los que tienen mi Biblia, los invito a que lo abran. La palabra de Dios dice así: Porque porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Palabra de Dios. Los invito a doblar sus rodillas para los que puedan acompañarnos. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por tus ricas bendiciones recibidas durante esta semana. Te agradecemos, Señor, porque nos has traído con bien a la casa de tu hijo Matthew y de tu hija Lorena. Gracias, Señor, porque tú los has bendecido, los has cuidado. Gracias, Señor, y también te agradecemos por un día más santo que nos has dado, Señor. Esta noche, Padre mío, que vamos a estudiar tu palabra, te ruego, Señor, que seas tú quien nos guíe, que tu Santo Espíritu nos use para que todo lo que hagamos y todo lo que digamos sea conforme a tu santa voluntad. Bendice también, Señor, a todos los que van a escuchar este tema, que sea una edificación para sus vidas, oh Señor. Bendice cada persona que escuche. También te ruego, Señor, que bendice a cada uno de nosotros, para a los que tenemos eh, participación en este tema. Danos de tu Santo Espíritu, para que, Señor, podamos hablar palabras que solamente de ti provienen. Bendice este grupo, bendice el grupo de la Woodside. Gracias porque tú nos has mantenido ahí hasta ahora. Señor, en tus manos nos encomendamos. En tu santo nombre, Cristo Jesús, te agradecemos todo. Amén. Amén. Vamos a continuar. Habíamos leído en Romanos 8:14, ¿verdad? De que dice la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Vemos aquí un versículo que nos da la Biblia de que cómo Dios ha guiado en todos los tiempos a sus hijos, ¿verdad? Cómo Él lo ha guiado, lo ha conducido a su iglesia siglo tras siglo, ha levantado a sus hijos para proclamar la verdad. Y aún cuando parecía que la verdad se iba a extinguir, Dios siempre ha tenido su remanente y Dios siempre lo ha guiado. Así que en esta noche vamos a enfocarnos en un capítulo más de este fantástico libro, ¿verdad? Que se titula, ¿cómo hermano se titula el libro? ¿Quién me puede decir cómo se titula el libro que vamos a estudiar en la hora decisiva, ¿verdad? O la protesta de los príncipes también se llama ese capítulo. Así que vamos a empezar, hermano, con la primera pregunta. Dice: ¿en qué año sucedió la muy famosa dieta de Spira que se celebró en Alemania? Esta es una dieta, ¿verdad?, que se celebró en Alemania, o una protesta, podemos decirlo así, que fue muy famosa. Dice: uno de los testimonios más nobles dados en favor de la reforma fue la protesta presentada por los príncipes cristianos de Alemania. Ante la dieta de Spira, el año 1529 fue hecha esta protesta. El valor, la fe y la entereza de aquellos hombres de Dios aseguraron para las edades futuras la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Entonces fue este año muy importante para el cristianismo de todos los siglos, ¿verdad? Porque aquí dice que se aseguraron por todas las edades la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia, que antes no había. Antes nadie podía estudiar la Biblia como la estudiamos ahora. Antes nadie podía tener una creencia cristiana como la tenemos ahora. Antes tenían que ser católicos o morían. Ahora, gracias a Dios, que Dios ha tenido sus fieles y que Él ha hecho progresar esta verdad poco a poco. Así que, ¿qué hombre se dio después de la protesta de Inspiria? ¿Qué nombre, perdón, se dio en la protesta de Inspiria
a la iglesia reformada en ese tiempo. Dice que esta protesta dio a la iglesia reformada el nombre de protestante. Ahí fue recién cuando se llamaron a esta iglesia que no era la iglesia católica, protestantes. ¿Por qué? Porque la palabra mismo lo dice, son protestantes, que protestan en contra de algo, ¿verdad? Entonces vemos aquí que ahí fue cuando tomamos este nombre que ahora hoy en día lo tenemos aún. Todas las iglesias que no pertenecen a Roma se llaman protestantes, ¿sí? Y sus principios son la verdadera esencia del protestantismo, la verdadera esencia de lo que realmente significa estudiar la Biblia, la libertad de conciencia y todas esas cosas. Delante de las prohibiciones religiosas en Espira, ¿qué sucedió con la gente de la ciudad? Dice aquí los papistas se consideraban triunfantes. Se presentaron en gran número en Espira y manifestaron abiertamente sus sentimientos hostiles para con los reformadores y para con todos los que los favorecían. Decía Melectón, nosotros somos la escoria y la basura del mundo, mas Dios proveerá para sus pobres hijos y cuidará de ellos, ¿verdad? Así consideraban a los cristianos antes, la escoria, la basura del mundo. Pero Dios siempre ha cuidado a sus hijos. A los príncipes evangélicos que asistieron a la dieta se les prohibió que se predicara el evangelio en sus residencias. Pero la gente de Espiria estaba sedienta de la palabra de Dios y no obstante dicha prohibición, miles acudían a los cultos que se celebraban en la capilla del lector de Sajonia. Vemos aquí entonces cómo la gente estaba tan sedienta de la palabra de Dios, quería escuchar la palabra de Dios. Y dice que aunque ellos prohibían los cultos, la iglesia acudía, la gente acudía a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Estaba sedienta de la palabra de Dios. Y es lo mismo que va a pasar muy pronto, a futuro, como dice la palabra de Dios. Amós 8 dice que vaya un tiempo cuando va a haber sed y no sed de agua, sino sed de escuchar la palabra de Dios. Así que ahora es el momento de que tenemos la palabra de Dios abiertamente, que la podemos tener todavía en nuestras manos, con libertad. Así que es tiempo de buscar aquí, porque Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que está la vida eterna. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a que apreciemos este gran tesoro que tenemos hoy en nuestras manos, porque haya un día que ya no esté en nuestras manos. Así que es el momento ahora de tomar una decisión cada uno de ustedes y también nosotros que estamos aquí. Así que vamos a seguir con las siguientes preguntas que va a continuar nuestra hermana Grisel. Feliz sábado, hermanos. Aquí voy con la pregunta número 4. ¿A quién ayudó Melanchthon a escapar por un río para salvarle la vida y no fuera arrestado? La contesta a esta pregunta es: sí, aparecieron señales precursoras de peligros para los protestantes, juntamente con otras indicadoras de que la mano divina protegía a los fieles. Por aquel entonces fue cuando Melanchthon llevó como a escape a su amigo Simón Grineo por las calles de Espira, rumbo al Rin, y le incitó a que cruzase el río sin demora. Admirado Grineo deseaba saber el motivo de tan repentina fuga. Contestándole Melanchthon, un anciano de aspecto augusto y venerable, pero que me he desconocido, se me apareció y me dio la noticia de que en un minuto los agentes de la justicia iban a ser despachados por Fernando para arrestar a Grineo. Durante el día, Grineo se había escandalizado al oír un sermón de Faber, eminente doctor papista, y al fin de él le reconvinó por haber defendido ciertos errores detestables. Faber disimuló su enojo,
pero inminentemente se dirigió al rey y obtuvo de él una orden de arresto contra el importuno profesor de Heidelberg. A Melantón no le cabía duda de que Dios había salvado a su amigo, enviando a uno de los santos ángeles para avisarle del peligro. Melantón permaneció en la ribera del río hasta que las aguas mediaran entre su amado amigo y aquellos que le buscaban para quitarle la vida. Así que le vio en salvo. En la ribera opuesta exclamó: ya está fuera del alcance de las garras de los que tienen sed de sangre inocente. De regreso a su casa se le dijo a Melantón que unos misioneros habían estado buscando a Grineo y registrándolo todo de arriba abajo. Entonces vemos aquí claramente que Melantón había llevado a su amigo Simón a escapar, ¿verdad?, por un río. Y ahí se vio como Dios había mandado a sus ángeles a proteger a este siervo de Dios, ¿verdad? Porque lo querían matar por estar haciendo cosas en contra de lo que Roma decía en ese tiempo, ¿verdad? Por hablar en contra de uno. Bueno, quería recalcar algo. A este hombre que es de apellido Guirineo, a él lo estaban buscando porque él había contradecido a un doctor papista que estaba dando una prédica, digamos. Y cuando este profesor o este doctor escuchó de que el doctor papista estaba prácticamente predicando en contra de la batalla, en contra de Cristo, él se paró y él lo puso en su lugar más bien, pero él lo puso en su lugar usando la Biblia solamente. Dice que este hombre se había enojado tanto, pero que en esa hora cuando fue reprendido no hizo nada. Entonces él fue donde los gobernadores pidió un permiso para matar a este hombre que lo había contradicho lo que él había predicado. Por eso es que a Melantón se le apareció este ser que dice que es de aspecto, es anciano, pero era de un buen aspecto. Él al final de la cita ve que dice, él lo reconoció que ese era un ángel que Dios había mandado para decirle que su amigo estaba en peligro. Así es que nos damos cuenta, hermanos, de que los que realmente estamos a favor de la verdad y buscamos la verdad y predicamos la verdad, el Señor siempre usa sus santos ángeles o usa seres para proteger la vida de uno. Dios sabe hasta dónde es que somos útiles para su santa palabra. Amén. Vamos a seguir con la siguiente. La reforma de este siglo se compara con la esperanza de una reforma en nuestros días. Si la reforma, después de alcanzado tan notable éxito, hubiese contemporizado con el mundo para contar con su favor, habría sido infiel a Dios y a sí misma, y hubiera labrado su propia ruina. La experiencia de aquellos nobles reformadores encierra una lección para todas las épocas venideras. No ha cambiado en nada el modo en que trabaja Satanás contra Dios y contra su palabra. Se opone hoy tanto como en el siglo XVI a que las escrituras sean reconocidas como guía de la vida. Satanás sigue valiéndose de todos los medios de que se dispone para destruir la libertad religiosa. El mismo poder anticristiano que rechazaron los protestantes de Aspira procura ahora, con redoblado esfuerzo, restablecer su perdida supremacía, la misma adhesión incondicional a la palabra de Dios que se manifestó en los días tan críticos de la reforma del siglo XVI, es la única esperanza de una reforma en nuestros días. Vemos aquí claramente cómo Satanás ya en ese tiempo quería destruir, ¿verdad?, a estos reformadores. Y también la misma estrategia que tienen en estos días, ¿verdad? De que dice aquí
la experiencia de aquellos nobles reformadores encierra una lección para todas las épocas, dice. No ha cambiado en nada el modo en que se trabaja Satanás contra Dios y contra su palabra. Se opone hoy tanto como en el siglo XVI a que las escrituras sean reconocidas como guía de la vida. Entonces vemos aquí cómo Satanás no cambia. Satanás quiere eliminar la palabra de Dios para que sean dichos de hombres quien dirija a la humanidad. Entonces vemos que en este tiempo aún más va a haber más ataque a aquellos que estudian la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, como el hermano antes decía, ángeles cuidarán a aquellos fieles que sean en todo momento fieles al Señor. Así que vamos a darle paso a nuestro hermano David, que tiene las siguientes preguntas. La pregunta número 6. La protesta de Spira fue un testimonio, pero también hay el derecho de asistir a todos los hombres. ¿De qué derecho? Dice, los principios contenidos en esta célebre protesta constituyen la esencia misma del protestantismo. Ahora bien, esta protesta se opone a los abusos del hombre a dos abusos del hombre en asunto de fe. El primero es la intervención del magistrado civil y el segundo, la autoridad arbitraria de la Iglesia. En lugar de estos dos abusos, el protestantismo sobrepone la autoridad de la conciencia a la del magistrado y la de la palabra de Dios a la de la Iglesia visible. En primer lugar, niega la competencia del poder civil en asuntos de religión y dice con los profetas y apóstoles: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. A la corona de Carlos V sobrepone la de Jesucristo. Es más, sienta el principio de que toda enseñanza humana debe subordinarse a los oráculos de Dios. Los protestantes afirmaron además el derecho de que les asistiría para expresar libremente sus convicciones tocantes a la verdad. Querían no solamente creer y obedecer, sino también enseñar lo que contienen las Santas Escrituras, y negaban el derecho del sacerdote o del magistrado para intervenir en asuntos de conciencia. La protesta de Spira fue un solemne testimonio contra la intolerancia religiosa y una declaración en favor del derecho que asiste a todos los hombres para adorar a Dios según les dicte la conciencia. El número 7. En el tiempo de la Reforma, la Biblia era el consigno para, como la regla, ¿de qué? En la actualidad, los hombres se han alejado mucho de sus doctrinas y preceptos, y se hace muy necesario volver al gran principio protestante, la Biblia, únicamente la Biblia como regla de la fe y del deber. Interesante lo que acaba de leer el hermano David y la hermana Elizabeth. Claramente ahí es claro la palabra de Dios. Hechos dice que es primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra salvación no depende de los hombres, sino depende de Dios. Así que no podamos confiar a hombres nuestra salvación, que podamos confiar a Dios nuestra salvación, porque Él es un ser que nunca se equivoca. Así que ahí dice claramente que el principio del protestantismo es que la palabra de Dios es la única regla de fe, se puede decir así, que tiene que regir las conciencias, no la palabra de los hombres, es la palabra de Dios, que siempre debe estar en primer lugar. Así que en ese tiempo ahora mucho más tenemos que elegir servir a Dios antes que a los hombres. Es su decisión. Si usted quiere obedecer a un hombre, hágalo, pero el hombre no lo va a salvar, va a perderse. Así que Dios quiera que usted pueda obedecer a Dios y que pueda hacer caso a su santa palabra.
Vamos a continuar entonces. Dice, ¿de qué rey se nos habla que se esforzaba por aniquilar la reforma, pero se veía obligado a desviar el golpe? ¿De qué rey era este que quería aniquilar la reforma? Dice aquí que había llegado para la causa de la reforma un momento sombrío, y amenazante, a despecho del edicto de Worms que colocaba a Lutero fuera de la ley y prohibía enseñar o creer sus doctrinas. La tolerancia religiosa había prevalecido en el imperio. La providencia de Dios había contenido las fuerzas que se oponían a la verdad. Esforzábase Carlos V por aniquilar la reforma, pero muchas veces, al intentar dañarla, se había obligado a desviar el golpe. Vez tras vez había parecido inevitable la inmediata destrucción de los que se atrevían a oponerse a Roma, pero en el momento crítico aparecían los ejércitos de Turquía en las fronteras del Oriente, o bien el rey de Francia o el Papa mismo, celoso de la grandeza del emperador, le hacía la guerra, y de esta manera, entre el tumulto y las contiendas de las naciones de la Reforma, habían podido extenderse y fortalecerse. Vemos aquí que cada vez que Carlos V quería aniquilar a los reformadores, tenía que desviar el golpe, ¿verdad? Si no aparecía uno, aparecía el otro. Y eso Dios lo permitía, porque Dios cuida a su pueblo, como leímos en la cita bíblica, ¿verdad? Todos aquellos que son hijos de Dios, el Espíritu de Dios los va a guiar. Así que no hay nada que temer, porque Dios está al control de todo. El hombre puede matar, dice la palabra de Dios, o sea, los que estamos viendo aquí, pero nunca matará al alma, ¿verdad? Así que la palabra de Dios dice, teme mejor al que mata el cuerpo y el alma, que es Dios, solamente se lo puede hacer Dios. El hombre solamente puede matar el cuerpo, nada más. Y no estoy diciendo que hay un alma dentro de nosotros, no me malinterpreten porque no hay un alma dentro de nosotros, ¿sí? Nosotros somos el alma misma, ¿verdad? Ese es otro estudio que más adelante vamos a estudiar. Así que vamos a seguir mejor. Así que hombres de Dios, reformadores, valor y entereza aseguraron para las edades futuras que dos asuntos claves, el valor, la fe y la entereza de aquellos hombres de Dios, aseguraban para las edades futuras la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Esto aseguraban estos hombres reformadores, la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Esta protesta dio a la Iglesia reformada el nombre del protestante y sus principios son la verdadera esencia del protestantismo. Así que gracias a estos reformadores, hoy tenemos libertad de conciencia y libertad religiosa. ¿Por qué? Porque Dios los guió a ellos, Dios permitió que estos hombres pudieran levantarse en su tiempo y Dios los utilizó. Porque realmente el hombre no hace nada, es Dios quien hace a través de las personas. Nosotros somos instrumentos de Él nada más. Solamente Dios quiere que seamos fieles para que Él nos pueda utilizar. Dios no puede trabajar con cualquiera, solo con aquellos que son fieles a su cometido. Nada más. Seguimos con la pregunta número 10. Dice así. ¿De quién hablaba Melanchthon al decir, cada día en plena asamblea arroja una piedra más contra los evangélicos? Esto precipitó la crisis. Una comunicación imperial anunció a la Dieta que, habiendo originado graves desórdenes la autorización que concedía la libertad de conciencia, el emperador mandaba que fuese suprimida. Este acto arbitrario excitó la indignación y la alarma de los cristianos evangélicos. Uno de ellos dijo, Cristo ha caído de nuevo en manos de Caifás y de Pilato. Los romanitas se volvieron más intransigentes. Un fanático papista dijo, los turcos son mejores que los luteranos, porque los turcos observan días de ayuno mientras que los luteranos los profanan. Si hemos de escoger entre las sagradas escrituras de Dios y los antiguos errores de la Iglesia, tenemos que rechazar aquellas. Melanchthon decía, cada día, Faber, en plena asamblea, arroja una piedra más contra los evangélicos. Bueno, aquí la pregunta y la respuesta nos habla de cómo este hombre Faber siempre en cada asamblea atacaba a los evangélicos protestantes, ¿verdad? Siempre. Y Melanchthon lo decía, y él se daba cuenta de que este hombre dice que los atacaba
tanto en cada asamblea que se hacía, él los atacaba. ¿Por qué? Porque él era enemigo de la protesta, ¿verdad? Aquí dice que cada vez que era atacado y cada vez que él decía, dice, habiendo originado graves desórdenes, la autorización que concedía la libertad de conciencia, el emperador mandaba que fuese suprimida. Él estaba en contra de la libertad de conciencia. Él deseaba y él quería que la libertad de conciencia fuera suprimida, ¿verdad? Entonces, aquí dice que él atacaba mucho ese punto. Él quería que no existiera la libertad religiosa. Pero vemos que aquí hubo una lucha, ¿verdad? Dios nunca dejó a sus fieles y siempre estuvo con ellos, aún en las asambleas, y en cada momento Dios estuvo con aquellos que querían adorar a Dios libremente. En este punto que ellos vivieron también, si nosotros nos damos cuenta, nosotros también en este tiempo o en un tiempo muy cercano vamos a vivir lo mismo. El gobierno, Roma, va a tratar de querer suprimir la libertad de conciencia, ¿verdad? Ahorita todavía, por la gracia de Dios, es que tenemos libertad de adorar a nuestro Dios como nosotros queremos, como Dios lo ordena, ¿verdad? Pero va a llegar el tiempo, no muy lejano está, en que Roma va a suprimir la libertad de conciencia. Ya no vamos a tener la libertad de adorar a nuestro Dios como lo estamos haciendo ahora. Tenemos la libertad de venir a un hogar a adorar y estudiar las Sagradas Escrituras, pero va a llegar el día en que ya no vamos a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque nuevamente el mismo espíritu ¿cómo le podría decir? El mismo espíritu de ataque va a volver a aparecer. Está ahí, solo que todavía no actúa, pero muy pronto dice que va a actuar. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, que se dice así. Se lee: durante la agitación de Augsburgo, Lutero no dejó de dedicar tiempo a la oración. ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántas horas al día Lutero oraba? Dice. Vamos a leer la respuesta. Del lugar secreto de oración fue de donde vino el poder que hizo estremecerse al mundo en los días de la Gran Reforma. Allí, con santa calma, se mantenían firmes los siervos de Dios sobre la roca de sus promesas. Durante la agitación de Augsburgo, Lutero no dejó de dedicar 3 horas al día a la oración, y este tiempo lo tomaba de las horas del día más propicias al estudio. En lo secreto de su vivienda se le oía derramar su alma ante Dios con palabras de adoración, de temor y de esperanza, como si hablara con un amigo. Sé que eres nuestro Padre y nuestro Dios, decía, y que has de desbaratar a los que persiguen a tus hijos, porque tú también estás envuelto en el mismo peligro que nosotros. Todo este asunto es tuyo, y si en él estamos también interesados nosotros, es porque a ellos nos constreñiste. Defiéndenos, pues, oh Padre. La respuesta: ¿cuántas horas oraba Lutero? Aquí nos dice que 3 veces al día. 3 horas al día, perdón. Esto nos recuerda también en la historia de Daniel, ¿verdad? ¿Cuántas veces él oraba? 3 veces. Aquí nos damos cuenta de cuán importante es la oración, ¿verdad? En medio de toda la crisis, de la persecución, de todo lo que podemos vivir en este mundo por medio de aquellas persecuciones que puedan hacernos como cristianos y protestantes, dice que la oración, dice que es muy importante en estos casos. ¿Por qué? ¿Por qué la oración? Porque dice que con ella nosotros nos afianzamos y nos reforzamos en Dios. Porque aquí dice, Dios nunca nos deja.
Y en una cita de la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. No me recuerdo en este instante la cita. Isaías, ok, 53. Exacto, Isaías, exactamente, no recuerdo el versículo, pero dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces aquí nos damos cuenta de que la oración es la que nos puede ayudar a ser fieles, a estar fuertes y a permanecer en Dios, a no caer. ¿Por qué? Porque Dios nos escucha y nos ayuda, como dice aquí en la lección. Dios nunca, y como lo va a decir más adelante, Dios nunca dejó a sus fieles solos luchando, sino que Él siempre estuvo ahí, envió a sus ángeles para ayudar a aquellos fieles que con valentía y fe dice que lucharon por la reforma. Muy importante lo que la hermana decía al final, ¿verdad? Que la oración en este tiempo es muy importante. Yo sé que me están viendo algunos del pueblo de Dios y yo pienso que en este tiempo es cuando más deberíamos orar, porque se acerca el tiempo en que todas las cosas van a llegar a su fin y aquel que no esté agarrado a la mano del Señor pues va a estar en el lado equivocado. Así que este tiempo podamos orar más, podamos pedir al Señor que nos guíe como pueblo, nos ayude a despertar de la ceguera espiritual en que estamos y que no tan solo a la iglesia, sino también a todos los que nos están viendo que no son de la iglesia. Porque al final y al cabo, al final del tiempo, todo el mundo va a tomar su decisión. Sea para bien o para mal, la va a tomar. En este mundo solamente van a quedar dos grupos: los que sirven a Dios y los que adoran al diablo, a la bestia, a Roma, si lo decís más directamente. Así que Dios nos pueda ayudar a tomar una buena decisión. Y solo esa decisión Dios nos puede ayudar a través de la oración. Así que oremos más y dediquemos más tiempo a la palabra de Dios que a otras cosas. Vamos a dar paso a nuestro hermano obispo que tiene las siguientes preguntas. Gracias, hermanos. Feliz sábado, hermanos. El Señor me los bendiga. A mí me tocó la pregunta número 12, 13 y 14. Sin algo quiero recalcar algo que se encuentra en el libro, el que estamos estudiando, El conflicto de los siglos, de este mismo tema. A la hora que estaban estos protestantes o estaban estos hombres caminando a Augsburgo para presentarse ante la dieta y poner en marcha esta reforma, ¿verdad? En el camino dice que se sintieron oprimidos, porque sabemos, hermanos, que cuando el enemigo sabe, cuando uno va a trabajar por la obra de Dios, el enemigo busca la manera de suprimirlo a uno. Y estos hombres no fueron diferentes a nosotros, fueron hombres diferentes. Eran grandes, eran gobernadores, sí, pero eran príncipes de cada ciudad en Alemania. Pero aún así ellos sintieron temor por sus propias vidas y por sus familias, por supuesto. Dijeron estos, ¿no era arriesgarlo todo eso de encerrarse dentro de los muros de una ciudad a merced de un poderoso enemigo? Otros en cambio decían, si los príncipes se portan con valor, la causa de Dios está salvada. Fiel es Dios y nunca nos abandonará, decía Lutero. El elector y su comitiva se encaminaron a Augsburgo. Todos conocían el peligro que les amenazaba, y muchos seguían adelante con triste semblante y corazón turbado. Pero Lutero, que los acompañara hasta Coburgo, reanimó su débil fe cantando el himno escrito en el curso de aquel viaje: Castillo fuerte es nuestro Dios. Muchos lúgubres presentimientos se desvanecieron y muchos corazones apesadumbrados sintieron alivio al oír las inspiradas estrofas. Los príncipes reformados habían resuelto redactar una exposición sistemática de sus opiniones con pruebas de las Santas Escrituras y presentarla a la dieta, y la preparación de ella fue encomendada a Lutero. Así es que, hermanos, nos damos cuenta aquí que estos hombres tuvieron luchas, tuvieron pruebas, se sintieron afligidos también por el enemigo. Pero este himno que fue escrito por Lutero, que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios,
Es un hermoso himno y dice que esto les dio un gran aliento a todos estos hombres que estaban dispuestos a dar su fe y a dar su vida por la reforma. Más adelante dice, una carta que escribió Lutero, que eso fue, ¿cómo le puedo decir? Una exposición, más bien, que Lutero escribió, basándose en la Biblia, ¿verdad? Ellos dijeron, entonces después de haber redactado esa exposición, se procedían a firmarlo todos, dando fe de que estaban de acuerdo con esa exposición. Melanchthon se paró y dijo, no, mejor esto lo vamos a dejar para los pastores y para los teólogos. Y le dijeron a él, no, ¿por qué le vamos a dar eso a ellos? Si nosotros fuimos que lo redactaron, es nuestra fe. Nosotros mismos somos los que tenemos que poner la cara por nuestros escritos. Por lo tanto, uno de ellos, que era fuerte en la fe, él se paró y dijo, después de que hayan escrito esa exposición, uno de ellos dijo, no, que Dios me libre, que yo me quede afuera sin haber puesto mi firma en ese documento, de que doy fe, doy mi vida, doy mi corona y doy el cetro que tengo en mano, que para mí lo más precioso es la palabra de Dios. Y así es que cuando ellos se dieron cuenta que este protestante que iba junto con ellos tenía la fe bien firme en Cristo Jesús, dijeron todos, pues vamos a firmarla, porque nosotros también queremos estar allí. Así es que, hermanos, todos debemos de dar tal vez algún día en nuestras vidas. No sabemos qué cosa nos irá a pasar, pero siempre y cuando encomendados a Dios, Él siempre nos cuida. La pregunta número 12 dice, los reformadores protestantes habían edificado ¿sobre quién? Y las puertas del infierno no podían contra ellos. Cuando ellos hicieron este documento, ellos hicieron este documento ¿a base de quién? En base a Cristo Jesús. La respuesta dice, los reformadores protestantes habían edificado sobre Cristo y las puertas del infierno no podían prevalecer contra ellos. La única salvaguardia que nosotros tenemos, hermanos, es sobre Cristo. Tenemos que poner nuestra fe sobre Él y tenemos que tener eso bien claro, de que la única manera de que podamos ser salvos, de la única manera que podamos hacer frente en todas las dificultades que se nos presentan en la vida, es poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. La ciudad donde se presentaron los príncipes ante la dieta para manifestar su fe a favor del protestantismo fue en Augsburgo, ¿verdad? Como ya hemos comentado. Y la pregunta número 14 dice, he aquí yo pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y aquel que creyere. La respuesta está abajo, dice, Dios oyó los clamores de sus hijos, infundió gracia y valor a los príncipes y ministros para que sostuvieran la verdad contra los protestantes de las tinieblas de este mundo. Dice el Señor, he aquí yo pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y aquel que creyere en ella no quedará avergonzado. Los reformadores protestantes habían edificado sobre Cristo y las puertas del infierno no podían prevalecer contra ellos. Cuando uno pone su fe en Cristo Jesús, hermanos, todo lo que el enemigo ponga en el camino, todo será destruido, pero siempre y cuando nuestra fe esté basada en Cristo Jesús. Dice aquí, fueron presentadas con toda claridad las verdades del Evangelio ante la augusta asamblea y señalados los errores de la iglesia papal. Con razón fue llamado aquel día el día más grande de la Reforma y uno de los más gloriosos en la historia del cristianismo y de la humanidad. ¿Por qué se nos dice esto?
Porque acordémonos, en los tiempos de Lutero, cuando él, unos años atrás, él fue solo, un año atrás, perdón, él fue solo a declarar ante la dieta, la próxima dieta que se realizó en Augsburgo, ya no iba Lutero, sino que iban un gran grupo y no eran gentes que no se conocían o gente sin letras, sino que eran príncipes. Eran príncipes los que fueron ya eran los que se hicieron protestantes, ¿verdad? Pero siempre y cuando la fe de ellos nunca cambió, nunca erró. Claramente en este escrito nos dice que lo que buscaron ellos es la libertad de conciencia, pero nunca buscaron la manera de unirse con el mundo o de unirse con la dieta, ¿verdad? Jamás lo hicieron, porque dice, el hermano lo leyó hace rato, si ellos se unían la iglesia con el Estado, si ellos unían iglesia con el Estado con tal de encontrar favores del Estado, iban a acabar iban a acabar su tumba. El protestantismo se iba a acabar, pero ellos buscaron más bien la dirección de Dios, y por eso es que hasta ahora, a través de esos hombres, tenemos libertad de conciencia, tenemos libertad de predicar todavía por un cierto tiempo, porque sabemos que esto se va a terminar otra vez. Así es que, hermanos, edifiquemos en la piedra del ángulo, que ¿quién es? Cristo Jesús. Dice Pedro capítulo 2, que dice así: aquí yo pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y aquel que creyere en ella no quedará avergonzado. Estos príncipes, hermanos, cuando pusieron de manifiesto la fe que tenían en Cristo Jesús, nunca fueron avergonzados, no quedaron en ridículo, sino que ¿qué fue? Dice que hasta los que eran, algunos de los que eran representantes del Papa que estaban ahí, dice que fueron convertidos a la verdad, todo por el testimonio que dieron estos hombres, porque lo tenían clara y precisa la verdad que solamente en la Biblia está, en la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga esta noche, y los invito para que podamos leer el capítulo que sigue, que es el capítulo número 12. Y igual tenemos algunos libros aquí, esto como lo hemos venido diciendo, para el que quiera tener alguna copia, pues en los sitios cibernéticos vamos a proveer 2 números de teléfonos para los que estén interesados, pues les podemos llegar a hacer o llegarles un libro sin costo alguno, como lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Gracias, hermanos, por darnos su tiempo. Que el Señor me los bendiga. Amén. Para cerrar nuestro estudio, vamos a cantar el himno 323, en Jesucristo mártir de paz. Himno 323. 323. Ajá. 323. Vamos a cantar todos. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón.
Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Hermanos, vamos a postrarnos de rodillas para orar. Padre nuestro que sean los que moran en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Una vez más venimos delante de este Señor para darte la gracia por esta semana que tú nos has permitido de pasar en bien. Gracias por la salud que tú nos has dado, la vida y el cuidado y toda la bendición que tú has derramado sobre nosotros. Aún la gente que no está escuchando en sus casas, Señor, ellos pueden testificar la grandeza tuya, Señor, sobre su casa, su familia, sus alrededores también, porque ellos no tienen ninguna mala noticia para dar ahora, porque la bendición estuve acompañando a ellos paso a paso. Te lo agradecemos infinitamente, Señor. Entremos en tu santo día de reposo. Te pedimos, Señor, que nos bendiga, que nos guíen para que podamos agradarte con nuestras acciones, aún en nuestros pensamientos también. Tú que conoces nuestra necesidad espiritual, física, te pedimos que nos guíen, Señor, hasta la venida de Cristo Jesús. Sea con cada uno de nosotros, nuestros alrededores, nuestros vecinos, y nuestra familia, y la iglesia, los dirigentes de la iglesia, los miembros, etc. Bendíganos, Señor, sálvanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a cerrar este capítulo, ¿verdad? Solamente con la invitación para mañana, para los que quieran visitarnos en nuestra iglesia el día de mañana. Estaremos en la 6810 y la 31 Avenida. Allí está abierto a las 10 de la mañana en adelante. El Señor me los bendiga y que tengan un feliz sábado.